Capítulo 50. Charlotte. Si de algún modo las personas pudieran ver su vida antes de nacer, tal vez muchos no elegirían llegar a este mundo. Algunas veces, la vida podría ser tan cruel como favorecedora. Lamentablemente, tenías que tener mucha suerte para nacer en el lado bueno o simplemente debías trabajar duro para poder obtener la maravilla de vivir bien. Y si eras de los pocos desafortunados, nacías en el lado cruel de la vida, donde los golpes iban a ser tan fuertes al punto de destruir tu propio espíritu. Nadie dice que es fácil vivir, pero algunas veces, cuando se nace en el lado favorecedor, todo está a tu favor. Cada acción, cada palabra, cada trabajo, todo es para ti. Te sientes la persona más afortunada del mundo y más te valía nacer en ese lado bueno del mundo. Por supuesto que hay personas que no se arrepienten de lo que son. Hay personas que agradecen el lugar en donde nacieron, agradecen el amor que les dan, incluso agradecen lo poco que tienen. No se permiten vencer por los traumas que viven desde pequeños, no se permiten vencer por nadie. Posiblemente son las personas más fuertes que existen, pero a su vez las más frágiles. Nadie te asegura una buena vida, pero tú tienes el derecho de elegir cómo vivirla. Nadie te asegura tener buenos padres, pero tú tienes el derecho de elegir un buen camino. Mark siempre tuvo el camino fácil. Ser hijo de dos personas entregadas a su trabajo y que le daban todo, era su privilegio. Sin embargo, se enamoró de la chica equivocada, cometió el error de alejarse de su familia e ir tras ella a otro país. Se equivocó al asegurarle que él le daría todo como sus padres se lo dieron a él. Era una caprichosa. Lo único que la movía era el dinero. Ella se enamoró de él por la herencia que lo esperaba. Sin embargo, jamás se imaginó que él renunciaría a todo eso por ella y por su bebé, queriendo obtener el éxito con sus manos, no por la facilidad de tener a sus padres. Sin embargo, Mark hizo todo lo contrario a lo que la vida demanda. De nacer en el lado favorecedor, decidió cambiar al lado cruel. Al menos, desde que Charlotte tiene memoria, ha sabido que su vida nunca ha sido fácil. Ha sabido que la vida de su padre no ha sido fácil. Ha sabido muy bien que la mujer que dice llamarse su madre nunca los quiso realmente. Era triste, pero era una realidad que ella tuvo que aceptar. Escuchar cómo sus padres discutían constantemente por el lugar donde vivían, discusiones sobre la comida, discusiones sobre cómo su hija tenía ciertos problemas para hablar, discusiones porque Malik se negaba a trabajar, incluso discutían por las mismas discusiones pasadas. Charlotte no tuvo una buena vida, pero se consideraba afortunada del padre que tenía. Aquel hombre que, sin falta, al anochecer le daba las buenas noches, le leía un cuento, le prometía que pronto sus vidas mejorarían, le daba un beso antes de marcharse de su habitación. Aquel hombre que trabajaba todos los días para poder darle todo a su hija. Aquel hombre que, a pesar de los insultos que recibía de su esposa, le seguía diciendo lo hermosa que era y lo mucho que la amaba. Aquel hombre que, sin pensarlo, le enseñaba grandes lecciones a su pequeña hija. A su corta edad, Charlotte pensaba que todas las relaciones entre los adultos eran así. Algunas veces, en el jardín de niños, les preguntaba a sus amigos si los padres de ellos discutían y todos parecían estar de acuerdo. Se preguntaba el por qué. Se preguntaba por qué los adultos eran tan tontos. Incluso se prometía a sí misma no convertirse en un adulto tonto. Papi. Charlotte se acerca a su padre, quien está limpiando con un pequeño pañuelo un vaso de vidrio.
Dime, cariño. Él deja lo que está haciendo, inclinándose para mirar a su pequeña. ¿Por qué tú y mami se hablan así? Mark abrió los ojos en sorpresa. Él trataba de ignorar algunas veces el hecho de que su hija, claramente, escuchaba las discusiones con su esposa, pero jamás se esperó que ella preguntara por eso. ¿Por qué mami dice que arruinaste su vida? Mark cerró los ojos. La pequeña Charlotte, de 6 años, no entendía nada de aquello, así que, como siempre, él trató de cambiar de tema sin que ella se lo esperara. Algunas veces los adultos discuten, sujeta las pequeñas manitas de su hija. Además, lo que dijo en realidad no era lo que quería decir. Charlotte inclina su cabeza sin entender las palabras de su padre. Algunas veces los adultos decimos cosas que no queremos decir solo para ocultar lo que verdaderamente sentimos. Como cuando dije que me dolía el brazo y era solo para quedarme contigo. Mark abre la boca en sorpresa, riendo y haciendo cosquillas a su pequeña. Tú, pequeña mentirosa. Charlotte reía, ambos rodeados del agradable silencio de aquella cocina. Su hija era inteligente, eso lo enorgullecía y, al mismo tiempo, lo aterraba. Se preocupaba de que Charlotte comprendiera todo lo que pasaba a su alrededor. Se preocupaba de que ella pensara que su vida no era el cuento de hadas que siempre le leía al anochecer. Mami quería decir que estaba feliz porque... Él piensa por un momento. Vas a tener un hermano. Habla con emoción, acariciando las manitas de su hija. O hermana, aún no lo sabemos. Charlotte mordió su labio inferior, asimilando toda la información que estaba recibiendo. ¿Y qué es? Aquella inocente pregunta hizo reír a su padre, quien se arrodilló en el suelo acercándola a él. Un hermano es alguien a quien debes proteger. Es una persona que debe aprender solo cosas buenas. Es alguien que te verá como su superhéroe. Aquello la hizo sonreír, aplaudiendo. Un hermano es alguien a quien se le enseña cómo debe hacer las cosas, se le cuida, juegas con él, comparten un mismo corazón. ¿Tú tienes uno? Mark sonríe, negando. ¿Tengo que darle mi corazón? Él besa la manita de su hija. Se lo darás desde el primer momento en que lo veas. Charlotte no entendía las palabras de su padre, pero de todos modos le sonrió. Ella era feliz cuando su padre era feliz. ¿Y cuándo lo tendré? Muy pronto. Aquellas palabras hicieron sonreír a la pequeña Charlotte, quien estaba emocionada por conocer aquello a lo que llamaban hermano. Charlotte nunca necesitó a su madre para nada. Ella era una niña inteligente que aprendió a hacer las cosas por su cuenta, aprendió a hacer sus deberes del colegio, incluso aprendió a preparar su desayuno. Ella siempre tuvo el apoyo de su padre. Incluso cuando la barriga de Malí crecía con el tiempo, la pequeña le preguntaba cualquier duda a él, pues sabía que la mujer que le dio la vida solo le pondría mala cara y la sacaría de la habitación de mala gana. Algunas veces, Charlotte se preguntaba por qué su mamá no la quería. Incluso se preguntaba si querría más al bebé dentro de ella que a la pequeña que ya estaba en sus vidas. Algunas veces se preguntaba por qué tenía a una mamá tan mala, una mamá que le gritaba por cualquier cosa que ella hiciera. Cuando el bebé llegó, una emoción inmensa invadió su pequeño corazón. Aquella criatura era tan diminuta que merecía un gran cuidado. Envuelta en mantitas rosadas, Charlotte observaba maravillada aquellas mejillas regordetas y sonrosadas. Su padre sostenía a la bebé en sus brazos, tratando de colocarla sobre las piernecitas de Charlotte, quien esperaba sentada en el sofá, llena de emoción por sostener a su hermana. Esa pequeña bebé era su hermana.
Tienes que prometerme que la cuidarás. Mark le pedía, mirando con una enorme sonrisa a sus 2 hijas, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. Ahora mismo serán solo ustedes 2 contra el mundo. ¿Y tú? Charlotte sonríe, acariciando la manita de la pequeña Rebecca, quien se movía en su mantita. Es muy pequeña, susurra, sin querer despertar a su hermanita. Y frágil. Mark apoya su barbilla en su mano. Cuando yo no esté, debes cuidarla. La cuidaré. Charlotte habla con emoción. Seré la mejor hermana mayor del mundo. Habla con alegría inyectada, sin saber que sus palabras serían realidad en el futuro. La protegeré de todo. Da un pequeño beso en la frentecita de Becky, quien suelta una pequeña sonrisa, alegrando el corazón de Mark. Sonrió, papi. Aquella fue una promesa que Charlotte cumplió completamente. Debido a la depresión posparto de su madre y el enorme desprecio que había tomado hacia la bebé, la joven hermana decidió hacerse cargo de la pequeña. Aprendió a cambiar pañales y a calentar el biberón, así como aprendió a bañarla y a hacer que no llorara. La pequeña, de solo 7 años, había tomado una enorme responsabilidad, pero aquello no le importaba. Era su pequeña hermana, era su pequeña luz, y no dejaría que nada ni nadie le hiciera daño. Aquello no lo sabía su padre, por supuesto. Mark asumía que Malí estaba haciéndose cargo de las niñas, pues cada vez que llegaba, tanto Becky como Charlotte estaban duchadas, con comida en la barriga y profundamente dormidas en su cuarto. Él no sabía que su pequeña hija se había convertido indirectamente en madre y, por supuesto, tampoco sabía los maltratos que sufría la pequeña Charlotte. «Mira lo que hiciste», Malí le gritaba a la pequeña. Charlotte sostenía un rotulador rojo que estaba goteando su tinta. La mesa y el suelo estaban rojos, al igual que sus manos. Incluso la pequeña Becky, de solo 1 año, también estaba manchada de tinta. «Eres una niña mala, nunca haces nada bien». Aquella madre le gritaba a su hija, tomándola fuerte del brazo y luego azotándola en las manos, pero la pequeña solo se mantenía serena, dejando que las lágrimas salieran sin hacer ningún sonido. «Eres igual a tu padre, ahora ve a bañarte». Debido a los gritos, la pequeña Becky había comenzado a llorar sin saber lo que ocurría. «Y haz que guarde silencio». Malí salió del lugar hecha una furia. Pero lo que Malí no sabía era que quien había hecho aquel desastre había sido la pequeña de 1 año. Sin embargo, su hermana mayor había tomado toda la responsabilidad. Había prometido cuidar de Becky, había prometido protegerla de cualquier mal, incluyendo a su madre. Los leones defienden a sus cachorros. Su instinto de protección es solo con ellos, no con los de otra manada, solo con los cachorros de la suya. Y para Charlotte, su manada era solo Becky y su padre, nadie más. Durante los cortos meses en que Malí estuvo con ellas, Charlotte recibía golpe tras golpe. No entendía por qué su madre hacía aquello, pero se sentía contenta con el hecho de que no tocara a Becky. Aquello su padre jamás debía saberlo, y por supuesto, jamás se lo diría. Era un secreto de hermanas, y lo guardarían hasta sus últimos días. En cuanto Malí se fue de sus vidas, Charlotte pudo respirar y estar tranquila. Ya no estaba aquella cruel mujer que la golpeaba, ya no estaba aquella mujer que insultaba a su padre. Ahora eran ellos 3 contra el mundo, como siempre debió ser. Solo su pequeña manada. Para la pequeña Becky, todo aquello era una aventura. Su padre disfrazaba aquellas terribles experiencias con historias de fantasía, en donde ella era la heroína. Pero para Charlotte, la realidad era otra.
Constantemente veía cómo su padre lloraba en las noches por no conseguir trabajo. Lo observaba dejar de comer por guardarle a sus pequeñas. Lo escuchaba hablar por teléfono para que no los desalojaran, ya que tenía a 2 niñas. Para Charlotte, su realidad era muy cruel. Una pequeña niña que tuvo que madurar a una enorme velocidad. Una pequeña niña que daría todo por su familia. Y lo que ella no notaba, al igual que su padre, era que la pequeña Becky era muy inteligente. La pequeña tomaba el ejemplo de los dos. La pequeña sabía lo importante que era mantenerse unidos como familia. Ella aprendía de ellos sin que lo notaran. Y a medida que pasaban los años, Charlotte se dio cuenta de que ya no tenía sentido seguirle pintando un mundo de fantasía a su hermana. Becky debía tener los pies en la tierra. Ella debía conocer la verdad detrás de todos esos años de sufrimiento y dolor. Becky debía conocer la realidad que rodeaba a los Armstrong. Hacerse un camino en Tailandia no fue fácil. Buscaba pequeños trabajos para ayudar en casa. Mientras su padre pensaba que ella estaba en clases, Charlotte se desviaba del camino para lavar las ventanas de los autos, ganando pequeñas propinas que comenzaría a ahorrar. Habría una triunfadora en su familia, y esa sería Becky. Su suerte aumentó cuando conoció a Heidi y ésta le dio trabajo. Era simple, pero suficiente para continuar con la supervivencia. Su padre siempre le había enseñado a comunicarle todo, incluso le pedía que no le ocultara nada, pero Charlotte temía decepcionarlo. Charlotte tenía miedo de que la verdad fuera un detonante para su padre. Él pensaba que ella estaba estudiando. Pensaba que estaba en la universidad, pero la cruel realidad era que estaba limpiando baños en un gimnasio, llevando los gastos de la educación de Becky. El trabajo con Heidi cada vez era mejor. Había obtenido la confianza de su jefa al punto de tener una buena amistad. También conoció a su mejor amiga, la mujer que la apoyaría en todo y le daría ánimos en sus días más oscuros, Nessa. Porque sí, a pesar de que Charlotte trataba de mantenerse positiva, tenía sus días pesados. La suerte apareció en la vida de los Armstrong. El hermano de Malí les dio una casa y consiguió una oferta de trabajo para Mark. Todo parecía marchar bien, incluso comenzaron a comer 3 veces al día. Ambas hermanas salían a conocer lugares nuevos, tenían momentos felices en su casa, pasaban un rato agradable y trataban de olvidar todos los problemas al menos 1 hora al día. Charlotte siempre había sido feliz junto a su familia, pero aquellos días eran como vivir en el paraíso. «Trabajas demasiado, deberías descansar», Nessa le dice. Ambas estaban en un parque observando a las personas. «Sabes bien que Heidi podría darte al menos 1 semana de descanso». Charlotte suspiró, negando. «Además, tu tío les dio aquella casa. Ya tienes algo de estabilidad». «No puedo hacerlo. Papá apenas inició a trabajar con la compañía del señor Heng y no es seguro aún». Nessa hizo una mueca, apoyando su cabeza en el hombro de su mejor amiga. «Ya descansaré», susurra Charlotte, apoyando su cabeza en la de Nessa, pero lo menos que hizo fue descansar. Había aceptado un nuevo trabajo, uno que tal vez a su padre jamás le agradaría, pero era un trabajo donde le pagarían muy bien. Heidi fue quien lo sugirió. Había notado la agilidad en el boxeo de la chica, así que sabía que ella sería buena en aquello. Sin embargo, su seguridad se vería muy perjudicada, pues no era un trabajo para nada legal. De cualquier forma, Charlotte aceptó. Necesitaba más seguridad en estar bien económicamente, así que comenzó con aquellas peleas clandestinas. Era buena, era muy buena.
Las habilidades que había aprendido de su padre habían dado frutos. Había tomado un enorme cariño al boxeo, se había vuelto fanática de aquello. Ya no le importaba tener que ir a trabajar en las peleas. A decir verdad, las disfrutaba demasiado. Pronto se estaba haciendo conocer entre las personas que iban a apostar en aquellas peleas. Los rumores salían de las 4 paredes. Ejecutivos y profesionales se preguntaban sobre ella, hasta que su nombre llegó a una mujer en particular. Ella había viajado desde Corea del Sur a Tailandia para buscar nuevos retos, para conseguir talentos. Trabajaba para una agencia deportiva. Ellos querían que consiguiera nuevos talentos y se estaba empeñando en ello. Sin embargo, sabía bien que su jefe jamás aceptaría a una peleadora clandestina, sobre todo cuando aquello era ilegal. Pero con solo verla aquella noche, lo supo. Charlotte tenía potencial y debía tenerla pronto. Pagó la fianza de aquellas 2 chicas y dejó una tarjeta para que se comunicaran con ella, pero Charlotte no era alguien que confiara tan fácil. Suficiente experiencia había tenido con personas que le fallaban y la abandonaban. Si su madre fue capaz de eso, cualquier persona lo haría sin parpadear. Se comunicó con Ingfa unas semanas después de todo aquello. Le sorprendió mucho saber que ella la buscaba por su talento. Ingfa la felicitaba por sus habilidades y por proteger a su hermana. La admiraba por ser tan responsable con su familia e incluso le propuso hacerla muy famosa si aceptaba irse con ella. Sin embargo, una noche, mientras hablaban por llamada, dejó las cosas más que claras para ambas. «No puedo irme», son las palabras de Charlotte. Estaría cerrando las puertas de la oportunidad. Ingfa le hablaba del otro lado del teléfono, mordiendo la punta de un bolígrafo, claramente nerviosa por el hecho de que Charlotte se estuviera negando. «No perseguirías tu sueño». Charlotte suspira cerrando sus ojos. «Mi sueño es estar con mi familia». Habla firme. «Esta es una gran oportunidad, pero me voy con ellos, o simplemente no lo hago». Ambas se quedan en un largo silencio, sumergidas en sus pensamientos. De acuerdo, Charlotte no entiende lo que Ingfa le trata de decir. «Vamos a tratar de llevarnos a tu familia». Charlotte sonríe, sintiendo su rostro calentarse. «Supongo que aún te mantendrás ayudando a tu papá en la remodelación. En cuanto terminemos, nos iremos». Ambas llegan a un acuerdo, emocionadas porque todo salió bien. Charlotte no lo negaba, sabía bien los sentimientos que tenía hacia Ingfa, pero quería mantener todo muy alejado de ella, solo para evitarse alguna decepción. Sin embargo, su hermana hacía todo lo contrario. Ella notaba cómo Becky, poco a poco, caía más y más por su jefa. Aunque al principio trató de ocultarlo, a medida que ambas mujeres tenían mayor confianza en su relación, a Charlotte le asustaba que su hermana saliera lastimada, pero, por alguna razón, confiaba en Frin. Confiaba plenamente en que ella le enseñaría a su hermana lo que era el amor. Y si no lo hacía, ella estaría allí para sostener a Becky, estaría allí para evitar que llorara. Era su pequeña, y nadie le haría daño. Aquello pasó más rápido de lo que esperaba. La suerte había desaparecido nuevamente de sus vidas. Frin le había roto el corazón a Becky de una manera muy cruel, y sus amigos ahora las culpaban de robar dinero. Eso no solo enfureció a Charlotte, también la decepcionó. Su padre jamás les había enseñado algo como aquello. Si se atrevían a tomar algo que no era suyo, él las reprendía, y saber que Frin fue capaz de desconfiar de ese modo de Becky la decepcionó completamente. Pero había hecho una promesa.
le había prometido a su pequeña hermana de solo unas horas de nacida que la iba a proteger, y eso haría. Ynfa le suplicó que no lo hiciera, pero nadie llegaría a su hermana, ni siquiera Frigg, a pesar de que muy dentro de ella sabía que no todo era culpa de la novia de su hermana. No podía evitar sentirse molesta por el modo en que desconfió de Becky. Para su sorpresa, Ynfa estuvo a su lado en todo momento. Contrató a 2 abogados y estuvo presente en el juicio. Sin embargo, la madre de Frigg ya había comenzado a jugar sucio, moviendo el dinero a su favor para hacer que Charlotte quedara como culpable. Y, al igual que ocurría cuando Malí la golpeaba, aquello poco le importó. Su padre y su hermana estaban bien, así que eso era suficiente. No deberías perder tu tiempo conmigo. Charlotte le dice a Ynfa, quien la había visitado luego de una larga semana en aquella cárcel. Me dieron un largo tiempo aquí. Basta. Ynfa la detiene. Me quedaré contigo hasta el fin del mundo. Coloca su mano en el cristal que las separaba. Le daba dolor ver a Charlotte de aquel modo. Sus ojos estaban hinchados y rojos, probablemente por el llanto. Su cabello era un desastre y su semblante era cansado. Charlotte colocó su mano del otro lado, sonriendo. ¿Por qué?, pregunta, tratando de jugar. ¿Sigues creyendo que seré una deportista profesional? Qué interesada de tu parte. Ambas se ríen, tratando de no pensar en la situación que las rodeaba. No es solo eso. Ynfa suspira, mirando con cariño a Charlotte. No puedo alejarme de ti. Haré lo posible para que salgas. Ambas se miran, con millones de palabras queriendo salir de sus bocas. Te amo. Aquella no era la situación más romántica, pero para Charlotte, esas palabras lo eran todo. Te amo, le responde, sintiendo sus ojos llenarse de lágrimas. Extraño a papá y a Becky, te extraño a ti. Baja su rostro, limpiando sus lágrimas. No es justo que me hayas dicho eso, no cuando estamos tan separadas. Le reprocha como niña pequeña, haciendo reír a Ynfa. No te las volveré a decir hasta que salgas. Ynfa le da seguridad, escuchando al guardia decir que ya era tiempo de retirarse. Te lo prometo. Ambas se despiden sin querer alejarse, pero aquel lugar era tan estricto que no dejarían pasar el tiempo ya estipulado. A pesar de que su primera semana fue tranquila, Charlotte pronto se dio cuenta de que aquello sería una experiencia terrible, desde reclusas que deseaban hacerle la vida imposible, hasta reclusas que le querían hacer cosas inimaginables. Ella se defendió lo mejor que pudo. Sin embargo, ese lugar no era un cuento de hadas, y, a pesar de que dio su mejor pelea para mantenerse digna, allí adentro la hicieron pedazos. No solo quebraron su cuerpo, también quebraron su alma. Charlotte no sería la misma después de salir de la cárcel, y ella lo sabía. El único momento en que logró sonreír fue cuando salió de aquellas enormes puertas. Era una mujer libre e inocente. Era libre, pero había perdido todo. Las pesadillas ahora estaban en ella. Las cicatrices estaban en su cuerpo. Sus sueños ya no podría obtenerlos, pero la luz de su vida, su familia, esperaba por ella. Charlotte sabía que ya no sería la misma, pero siempre iba a mantener su promesa intacta. Cuidaría de su pequeña Becky, se aseguraría de que nada ni nadie le hiciera daño. Protegería a Becky, protegería a Ynfa y se protegería a ella también.